En el capítulo 3 estaremos con Patricia hablando de cómo de habitual es la depresión. Y como os decía, hoy tenemos con nosotros a Patricia, psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. Hola, José Juan, buenos días, ¿cómo Muy estás? buenos días, ¿qué tal estás tú? Muy bien, aquí andamos. Genial. Que Patricia, hoy estamos aquí para hablar sobre la depresión. Eso es un tema fascinante. Sí. No, un tema que está muy a la orden del día, ¿no? Que está cada vez en boca de más gente y que, bueno, parece que es otra pandemia más que nos está asolando desde hace algún tiempo, así que creo que es un tema interesante para que podamos hablar. Oye, y para entrar en materia, ¿por qué no empezamos hablando precisamente de eso? ¿Qué es la depresión? Porque lo queremos enfocar hoy un poco a hablar cómo de habitual es, Ujú. ¿vale? Pero antes de empezar a hablar de lo habitual que es la depresión, cuéntanos exactamente qué es la depresión. Ujú. Pues verás, José, podemos decir que hay dos tipos de depresión, por decirlo así, ¿no? En primer lugar, existe una depresión que se produce por una alteración química en el cerebro, es decir, hay algo en el cerebro a nivel químico, a nivel de los neurotransmisores, que está alterado. ¿Qué ocurre? Que este tipo de depresión, al ser más una alteración del cerebro, ¿no? Quienes lo trabajan son los psiquiatras, nuestros amigos, nuestros colegas, los psiquiatras, que bueno, son médicos, ¿no? Entonces tratan más este tipo de alteraciones. Sin embargo, los psicólogos trabajamos desde otro enfoque, ¿no? Con otro tipo de depresión, por decirlo así, que es la que se produce como consecuencia de un cambio en el ambiente de la persona, ¿no? En este caso, desde el enfoque en el que yo trabajo, yo entiendo o nosotros entendemos la depresión como una situación depresiva. Y esto es importante, José, porque fíjate, situación de depresión. ¿Qué quiere decir situación? ¿No? Quiere decir que por una parte interacciona la propia persona con el ambiente en el que está, ¿no? Se produce una situación de pérdida. Eso es en cuanto a los factores contextuales, ¿no? En cuanto al entorno como tal, que interacciona con cómo la persona gestiona esa situación. Por eso hablamos de situación depresiva o de circuito depresivo también. Utilizamos ese concepto, ¿no? Fíjate que es un enfoque en el que no solo decimos que hay algo mal en la persona, sino que, en realidad hay un contexto que hace que la persona se relacione con esa situación de una determinada forma que hace que se involucre en este circuito depresivo, ¿no? Este tipo de depresión, por decirlo así, es desde el que podemos trabajar como psicólogos, ¿no? Y que es el más común, por decirlo así. Oye, ¿y puede ocurrir que una persona que tiene esa alteración química que me contabas, además se le dé una situación externa, ¿no? de depresión y se le junten los dos factores? Efectivamente, hablamos de vulnerabilidad genética, ¿no? La vulnerabilidad genética quiere decir que puede haber una predisposición por tus genes, ¿no? Por tu ADN, que te predispone a que si se dan las circunstancias determinadas en un momento de tu vida, puedas desarrollar con mayor probabilidad, por decirlo así, depresión. Pero es cierto, y me gusta mucho que lo hayas apuntado, José, ¿no? Que no solo es lo que está en mis genes, sino también tiene que haber un contexto, una situación en mi vida que haga que acabe desarrollando depresión, ¿no? Pero además fíjate que la predisposición no significa que te determina, como estamos queriendo decir, ¿no? Sino que existe una predisposición que en conjunción con determinados factores hace que yo tenga más probabilidad de desarrollar depresión. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Precisamente te iba a preguntar por esto, si había más gente con esa tendencia, ¿no? a tener
más depresión o tener depresión Ujú, que otra persona. ujú. Efectivamente, como hablamos en cuanto a este primer tipo de depresión, ¿no? Que se llama depresión endógena, que surge como una alteración química. Efectivamente hay una vulnerabilidad genética detrás, o por lo menos es lo que se está empezando a descubrir, ¿no? Pero por otra parte también en la depresión con la que trabajamos los psicólogos, la depresión motivada por factores más externos, también hay determinados factores internos que pueden probabilizar el que una persona tenga más posibilidades de entrar en un circuito depresivo, ¿no? Lo que ocurre es que esto tiene más que ver con modelos de aprendizaje, ¿no? Con cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Oye, pues cómo gestiono mis emociones, cómo me llevo con el malestar, ¿no? Mis propias habilidades de comunicación también son importantes, ¿no? El que yo pueda expresar cuando me estoy empezando a sentir mal o cómo me estoy sintiendo, ¿no? Eso permite el que yo reciba más apoyo social, ¿no? El que los demás detecten que me ocurre algo y puedan ayudarme, ¿no? Incluso también factores sociales, ¿no? No es lo mismo una persona en un ambiente más empobrecido que otra en un ambiente más de mayor riqueza social, no solo económica, quiero decir, sino también social, ¿no? Al final me menciono algunos de factores, hay muchos más, ¿no? Pero al final todo esto acaba probabilizando el que yo gestione las situaciones de mi vida de una determinada forma que facilite más el que me vea envuelta en un bucle depresivo. Ujú. Entonces, todos estamos o tenemos probabilidad de sufrir una depresión en algún momento, o hay Ujú, gente que pase por lo que pase, por alguna circunstancia, podría no sufrir una depresión nunca. ujú. Bueno, es difícil dar una respuesta determinante, ¿no? A esto, pero es cierto que es algo que nos puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Habrá personas, como decimos, que por su propia vulnerabilidad genética o bien por su modelo de aprendizaje a lo largo de su vida tenga más probabilidad, pero en realidad es algo que nos puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Cualquiera nos podemos ver en una situación de pérdida a lo largo de nuestra vida que haga que entremos un poco en este bucle. O sea que sí que yo creo que es algo que a todos nos puede pasar Ujú, y que al final es una respuesta humana. claro. ¿Y viene el origen de este tipo de depresión externa? Ujú, ¿Es siempre por la pérdida de algo? ¿O, ujú, o puede ocurrir por alguna otra circunstancia? ujú, Por ejemplo, a lo mejor no es una pérdida, sino el no lograr o conseguir. Bueno, a lo mejor también es una pérdida, ¿no? El no conseguir algo. ujú. Efectivamente, suele estar más vinculado a pérdida. Con pérdida no tiene por qué involucrar un despido de trabajo, el fallecimiento de un familiar, ¿no? Sino que en realidad puede ser cualquier situación que produzca que yo me aleje de una vida valiosa, que empiece a perder cosas que son importantes para mí en mi vida, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te mudas de país, ¿no? Por una oportunidad laboral, en realidad es algo que podrías valorar como, jo, es una oportunidad de trabajo, ¿no? Podría valorarse como algo positivo. Sin embargo, implica que te alejas de tu familia, de tus amigos, a lo mejor incluso de una pareja, ¿no? Te alejas de tu cultura, de un estilo de vida, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Y al final esa pérdida de todas estas cosas que te enriquecían como persona es lo que puede conducir a que te veas en este bucle, ¿no? En función de cómo tú lo gestiones, tal y como comentábamos anteriormente, pero efectivamente está vinculado a pérdida de aspectos valiosos de tu vida. Estás hablando y me estoy acordando de una situación que viví yo personalmente Ujú, en un ambiente muy pobre en otro país, en el que me sorprendía muchísimo la alegría que veía en esa gente que no tenía absolutamente nada y ujú, se les veía disfrutando de nada. No tenían nada y ujú. se les veía súper felices a todos, disfrutando juntos y probablemente no sabían ni siquiera si iban a poder comer al día siguiente. Ya. Y me llamó mucho la atención. Imagino Ujú, que cuando no tienes
nada, a lo mejor las pérdidas no es como las vivimos, ¿no? Normalmente nosotros. Ujú. Claro, efectivamente son los factores sociales, ¿no? El factor sociocultural, económico. Al final, cada uno vivimos ajustados a la sociedad en la que estamos inmersos y, oye, lo que para mí en este mundo occidental implica una pérdida, para otra persona en otro país del mundo, en otro lugar de origen, no tendría el mismo valor que para mí. No existe un componente de subjetividad que por supuesto se ve afectado por estas variables socioculturales, sí, pero es cierto que llama la atención, ¿no? Esas Mm, diferencias. sí. Luego, o sea, la palabra depresión la estamos Ujú, escuchando a todas horas, ¿no? Todo el mundo lo utiliza, incluso, yo qué sé, cualquier persona que está así un día dice, ay, hoy estoy deprimido, estoy... eh, ujú, ¿No usamos demasiado frecuentemente esta palabra? ¿Se usa correctamente? ujú. Pues verás, en esto creo que puede haber una parte más o menos positiva, ¿no? Y otra que quizás me chirrea un poco más. Por una parte, es signo de que cada vez estamos normalizando más el tema de la salud mental, del bienestar mental, ¿no? De todo esto. En el sentido de que cada vez la gente se interesa más por ello, cada vez se habla más de ello y creo que eso, bueno, pues tiene un efecto positivo, ¿no? Al igual que normalizamos, oye, pues el ir al médico, el ir al fisioterapeuta, al dentista, ¿por qué no? El ir a terapia, ¿no? En ese sentido está bien que cada vez se pueda hablar con más naturalidad de depresión, de ansiedad, de estrés, de lo que sea, ¿no? Pero por otra parte es cierto que muchas veces le damos un uso inadecuado al término, ¿no? Esta expresión de jotia, estoy hoy deprimida, ¿no? Es que estoy depre. Bueno, en realidad la depresión o este circuito depresivo, ¿no? Es algo mucho más complejo. No es solo la sensación de estar triste, sino que involucra muchas más sensaciones, muchos más estilos de pensamiento, de afrontamiento de la situación, ¿no? Entonces, realmente, la mayoría de las veces no estamos dando un uso inadecuado de esto y la consecuencia de ello es que estamos patologizando, me refiero a que creemos que experiencias que forman parte de la vida en realidad no lo son y esto tampoco está bien, ¿no? Oye, está bien estar tristes si nos han despedido del trabajo y eso no significa estar en una situación de depresión, ¿no? Quien debe valorar eso al final es un profesional. Ujú. Y claro, imagino que una persona que un día puntual está así como decimos un poco depre o Ujú, de bajón, eh, pues es un poco exagerado, ¿no? Hablar de depresión porque, yo qué sé, o sea, fíjate, a lo mejor puede ser simplemente que has visto una película que te ha recordado algo o que era, bueno, pues una ujú, historia, un drama o lo que sea. Eh, en esos momentos deberíamos usar otra palabra, quizá estar triste o se puede utilizar depresión, ujú. como decir, estoy deprimido. Es lo mismo, o sea, una persona que está deprimida puntualmente tiene una depresión o simplemente, pues eso, tiene no sé si me Ujú. explico, ¿no? Algo muy Sí, puntual. ujú, sí, creo que te entiendo. Efectivamente, una cosa es estar triste, que puede ser, como tú dices, por ver una película. Oye, todos tenemos días de bajón, ¿no? Días en los que te levantas y no hay café en la nevera o en el armario, ¿no? Y encima llueve y llegas tarde al trabajo. Oye, todos tenemos este tipo de días y menos mal, ¿no? Que existen también los días grises. Pero una cosa es eso y otra cosa, como decimos, es estar en una situación de depresión, ¿no? La situación de depresión es un proceso, no es algo que ocurre un día de forma puntual, sino que, como decimos, es una espiral, es un circuito en el que poco a poco yo me voy metiendo, ¿no? El cómo ante una situación determinada que implica una serie de pérdidas, como explicábamos anteriormente, yo empiezo a abandonar la vida, por decirlo así, empiezo a evitar exponerme a la realidad, oye, decido quedarme en casa, decido, bueno, pues hoy no voy a trabajar o hoy tengo clase de tenis pero no me apetece ir, empiezo a perder el contacto con personas cercanas a mí, empiezo como a meterme más en mi mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces este patrón, decimos, evitativo, ¿no? En el que yo no me expongo a la vida que tengo, es lo que poco a poco va haciendo que yo me instaure en este bucle, ¿no? Y claro, cuanto menos hago, menos ganas tengo de hacer, más triste me siento y por lo tanto menos hago, ¿no?
fíjate cómo es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por eso hablamos de que es un proceso, una situación que se va instaurando a lo largo del tiempo. No es lo mismo eso que una tristeza puntual, efectivamente. Vale, entonces, normalmente una persona cuando está pasando por una depresión, lo que hace poco a poco es ir aislándose más, Ujú. ¿no? Se aísla de su entorno, de todos, y es lo típico que vemos, ¿no? De la persona encerrada en su habitación, metida en la cama, que no quiere salir. Esa sería la foto habitual, ¿no? De alguien que está en este proceso de depresión. Ujú. Bueno, quizás es la que más fácil nos viene a la mente, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, en psicología todo es complicado porque trabajamos con personas, ¿no? Y cada persona es un mundo, José. Entonces, quizás esa sea la foto que más se nos puede venir a la cabeza, pero en realidad no todo el mundo que está en una situación de depresión actúa de la misma forma. Hay un patrón, como decimos, de evitación, de como un poco de aislamiento, pero una persona que va a trabajar todos los días y que puede estar metida en este bucle, ¿no? Sin que quizás los demás lo detecten. No todo tiene por qué ser esa foto, digamos así, O sea, ¿no? que puede haber alguien en nuestro entorno que sin nosotros saberlo se esté pasando por una depresión, un compañero de trabajo, un amigo, y que si no nos lo está diciendo, o incluso a lo mejor nos lo está diciendo, pero le vemos normal, Uh-huh. puede estar pasando por una depresión. Efectivamente, efectivamente. Joder, de hecho, qué bien que cada vez salen más en los medios, ¿no? Personas influyentes, personas, oye, pues futbolistas o personas así muy conocidas, quiero decir, que comentan que han estado pasando por una situación de depresión, ¿no? Claro, nosotros les vemos, ¿no? En los medios y parece que están normal, por decirlo así, sin embargo han estado pasando por todo este proceso, ¿no? Efectivamente puede haber personas en nuestro entorno que estén en esta situación, ¿no? Es algo que se lleva por dentro y que una cosa es como yo pueda tratar de mostrarme en el trabajo y otra cosa es lo que yo sienta por dentro y lo que yo haga en mi vida privada cuando llegue a casa. Ujú. ¿Y cómo podría, hay alguna forma, a lo mejor no es posible, hay alguna forma de que alguien o sea, que detectásemos, a ver, el que está encerrado en su habitación es Ujú. claro, ¿no? Es fácil de ver, pero ¿podríamos detectar otros casos en los que la gente sigue haciendo una vida normal de alguna forma para saber que están pasando por una situación de este tipo? O si no nos lo dicen, no es posible saberlo. Ujú. Bueno, depende un poco como del vínculo que tengamos con esa persona, ¿no? Pero es cierto, como decíamos antes, que las personas que están en esta situación, en este bucle, empiezan a alejarse un poco de la vida, decíamos, ¿no? En el sentido de, oye, dejo de salir con mis amigos o amigas, dejo de involucrarme en actividades deportivas, si es que antes las hacía, ¿no? En cosas más vinculadas al ocio, quizás. Entonces, bueno, podemos notar, ¿no? Puede haber como pequeños indicios de, oye, esta persona ya no sale tanto, ya no queda con nosotros, ya no le vemos. Podemos incluso detectar quizás que está un poco irritable, se alteran también los patrones de alimentación, a lo mejor vemos que la persona, oye, parece que no tienes el mismo apetito que tenías antes, ¿no? Puede producirse una pérdida de peso, incluso lo contrario, que la persona gane peso. Eh, Podemos ver a esa persona que está o que nos transmite o que se lo vemos que está más cansada de lo habitual, ¿no? También se produce puede producirse una agitación o lo contrario, ¿no? Un estado como más de somnolencia, por decirlo así, de lentecimiento, ¿no? Podemos ver que la persona parece que actúa o se comporta de una forma más rápida o más lenta de lo habitual, ¿no? Incluso en el habla quizás se puede detectar. Aunque es cierto que si no tenemos mucha cercanía con esa persona, si no convivimos con ella o no tenemos una relación muy estrecha, estas son cosas que pueden pasar desapercibidas. Vale. Y una persona que ahora mismo esté pasando, aunque no le haya puesto nombre, pero que esté pasando por una situación así, depresiva, Ujú, ¿podría hacer algo? ¿Cómo puede dar un paso para mejorar? ¿Qué ujú. podría hacer? Vale.
Bueno, en primer lugar, y no podría ser de otra forma, tengo que decir que lo primero que debe hacer es acudir a un profesional, a un psicólogo o psicóloga, ¿no? Porque al final, como veíamos antes, José, es un proceso, es un bucle en el que una vez yo me voy metiendo, son como las espigas, ¿no? Que cuando se meten, cada vez tienden a meterse más y cuesta sacarlas, ¿no? Es complicado salir de esta situación, se puede y los resultados están ahí, ¿no? Se puede si hay una ayuda profesional. Entonces, en primer lugar, acudir a un profesional de la salud mental, psicólogo, psicóloga. Eso es fundamental, José. Ahora, pequeñas cosas que quizás, bueno, pequeños como tips a lo mejor que puedo decir, ¿no? Eh, Me parece importante que si alguien nos está escuchando y se siente identificado con todo esto que estamos comentando, ¿no? Que transmitirlo, que pueda llegar a entender que el problema no está en él o en ella, ¿no? Sino que es una interacción. Al final es una respuesta muy humana. Oye, si de repente me veo en un entorno en el que se han producido muchas pérdidas, en el que ya no tengo motivaciones, ya no tengo intereses, he perdido toda esa parte valiosa de mi vida, ¿cómo no voy a preferir alejarme de eso? ¿No? ¿Cómo no voy a preferir quedarme en casa? Es una respuesta muy humana y es una respuesta lógica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto se cronifica y es ahí cuando se da este circuito del que hablamos, ¿no? Pero realmente entender que el problema no está en esa persona, que es una respuesta humana y que todos podemos acabar dentro de ese circuito en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Eh, Estas personas que están en un contexto depresógeno, una situación depresiva, pueden tender a culpabilizarse mucho, ¿no? Entonces, bueno, transmitir que realmente, oye, que no es tu culpa, que es consecuencia de todo esto que venimos hablando, ¿no? Y otro tip que quizás se me ocurre que puedo dar es que se comunique, que hable, que exprese cómo se siente, ¿no? Con las personas con las que les haga hacerlo. Tampoco entiendo que no lo vamos a hacer con alguien que no conocemos o que no tenemos confianza, ¿no? Pero oye, habla con tu familia, habla con tu pareja, habla con tu amigo, tu amiga de toda la vida, ¿no? Trata de expresar cómo te sientes y lo que te está ocurriendo y bueno, quizás puedas ver que quizás los demás puedan aportarte algo, ¿no? Que te ayude un poco a salir de este circuito. Oye, y esto que estás comentando me parece súper interesante. ¿Qué debería hacer ese amigo, ese familiar, esa pareja, si esta persona se abre y escucha lo que le cuente y detecta que a lo mejor era un caso como el que comentábamos antes, que no sabíamos que estaba pasando por una depresión y Ujú, nos cuenta todo esto o lo que está sintiendo? ¿Cómo podría esa persona ayudar de alguna forma? ¿Debe ser solo escuchando o puede tomar alguna acción? ¿Qué debe ujú, hacer el que escucha este ujú. caso? Vale. En primer caso, entender a la persona, ¿no? Escuchar, entender, no juzgar, eso es fundamental. Al final, no nos podemos meter en la cabeza del otro, ¿no? Entonces, no podemos hacernos una idea al 100% de lo que la otra persona está pasando. Por eso, tratar de tener una mente abierta, ¿no? Si realmente la persona ha llegado a ese punto es porque no ha podido hacerlo de otra forma. Entonces, tratar de no juzgar a esa persona, de escuchar, sobre todo si, con esta actitud carente de juicio, ¿no? Eh, También es importante no solo escuchar, sino mostrarnos disponibles para esa persona, sin presionar. Hay veces que en un intento de ayudar, pues parece que forzamos a la otra persona, venga, pero ya está bien, para, ¿no? Venga, vamos a salir, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual. Oye, tampoco podemos presionar a la persona porque es complicado vivir lo que está viviendo y estar en la situación en la que está, ¿no? Entonces, mostrarnos disponibles para lo que la persona necesite, ¿no? Acompañar en ese proceso oye, para lo que necesites, que sepas que estoy aquí. No sé por lo que estás pasando, pero realmente me preocupas y quiero que sepas que puedo hacer todo lo que esté en mis manos por acompañarte en esto, por tratar de entenderte, por ponerme en tu lugar, ¿no? Creo que esas son dos cosas fundamentales, ¿no? El escuchar sin juzgar y el mostrarnos disponibles para esa persona. Vale. Me estoy imaginando una situación en la que esta persona con depresión finalmente se abre, se lo cuenta, me imagino, con una persona de confianza, Ujú, para pues,
desahogarse o prácticamente pidiendo ayuda, ¿qué puede ocurrir si la respuesta que recibe no es la que estás comentando, ¿no? De escuchar y de sentirse o abrirse y estar disponible, que sería como un hachazo más, ¿no? Como Ujú. mm, me imagino que es como comentas, ¿no? Es la espiral esa que se mueve hacia adentro que todavía te hunde más. Ujú. Em, ¿Es fácil cuando uno está poco a poco entrando en una depresión darse cuenta de que le está ocurriendo o tienen que pasar muchas de estas cosas desde la espiral para decir en qué punto uno mismo puede decir esto que me está pasando hay que ponerle remedio? Porque si es Ujú. un proceso en el que vas entrando, imagino que habrá gente que desde el primer momento diga esto no lo quiero, pero habrá gente que esté muy hundida ya Ujú. en- y será más difícil dar pasos. Ujú. ¿Qué podrían, qué consejo le podemos dar a esa gente? ¿En qué punto hay algo que dices, esto ya no es un bajón como hablábamos al principio y aquí sí que hay que poner solución? Ujú. Vale, como decimos, al ser un proceso y al ser un proceso que realmente es comprensible, no es algo que surja de repente, que no tiene sentido, sino que es comprensible que poco a poco una persona vaya respondiendo de esta forma ante estas situaciones, ¿no? Es complejo realmente quizás el darse cuenta, ¿no? Nos damos cuenta quizás cuando ya estamos bastante metidos en este bucle, ¿no? Quizás haya dos factores o dos indicadores desde los que las personas se puedan guiar. Uno es la duración. Como tú decías, una cosa es un malestar puntual, oye, pues el ejemplo que poníamos antes, me han despedido del trabajo, pues qué fastidio, ¿no? Es normal que estemos tristes, estemos irritables, que estemos enfadados, es normal durante un periodo de tiempo, ¿no? Ahora, si vemos que eso se está alargando demasiado, y aquí, José, no te puedo dar un indicador claro temporal, ¿vale? Porque al final, como decimos, cada persona es un mundo, ¿no? Y sería un atrevimiento muy grande el marcar un límite temporal, ¿no? Pero hay dentro de los límites de lo razonable, ¿no? Si yo veo que realmente ha pasado mucho tiempo y voy empeorando y veo que no salgo y veo que no avanzo y al contrario cada vez me hundo más, pues ese puede ser un indicador del que yo me puedo dar cuenta, ¿no? Por un lado eso, el criterio temporal y por otro lado la intensidad, ¿no? Del malestar. Cuando es algo de lo que realmente yo me siento desbordada, ¿no? Que ya veo que la situación me está desbordando, que eso que me ha ocurrido está conllevando más pérdidas, que me estoy distanciando de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, de mi deporte, de mi ocio, de todas estas cosas, ¿no? Porque me siento tan desbordada que quiero desconectar de todo. Ese criterio de la intensidad también podría ser un indicador, como decimos. Ujú. Y el caso que comentabas antes, que es cierto que se escucha a veces, ¿no? De gente que lo tiene para el resto todo, que parece que viven una vida feliz, que ves sus redes sociales y son, da igual, fotos en Ujú. yates o disfrutando y que sabemos que tienen fama, dinero, Ujú. eh, que también pasan por un proceso de depresión. Em, ¿Cómo, ¿Qué les ocurre a esta gente realmente? ¿Cómo pueden llegar a sentir una depresión? Que estamos hablando que muchas veces es por una pérdida, que evidentemente estarán sufriendo una pérdida, pero me cuesta entender, ¿no? Esa situación Ujú. que cuando estábamos poniendo el ejemplo antes de este caso que comentaba yo, de gente que no tiene absolutamente nada, Ujú. que a lo mejor también están pasando por depresión o igual no tienen tiempo, ¿no? Para, para pensar en estar deprimidos. Es ese contraste. Mm, qué puedes decirnos, ¿no? Que Ujú. Ya, ya. Esta frase del dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¿no? sí. Ya. Bueno, realmente el que una persona pueda ser exitosa en su profesión, en redes sociales, que tenga cierto nivel económico, no hace que no
es decir, no imposibilita el que no pueda entrar en un bucle depresivo, ¿no? Es cierto que el nivel económico podría ser un factor de protección, ¿no? Más que nada porque tengo más disponible acceder a determinados recursos, ¿no? Pero no es excluyente, quiero decir que pueden entrar en este bucle igualmente, ¿no? ¿Qué es lo que les puede estar ocurriendo? Pues bueno, al final una cosa es lo que se muestra en redes sociales, en nuestra profesión, y otra cosa es lo que llevamos por dentro, ¿no? Entonces, pues pueden ser un sinfín de situaciones personales bueno, que al final todos somos humanos, ¿no? Que nos puede ocurrir a cualquiera, tal y como decimos, ¿no? Pues metas frustradas, insatisfacción con la propia vida, el que yo me vea sobrepasada por ese éxito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues tendrán sus propias razones o sus propios motivos, ¿no? Sí, claro. Y comentabas antes como primer consejo acudir a terapia. Yo creo que efectivamente es uno de los casos más evidentes en los que acudir a terapia puede ayudar. Pero Ujú, cuéntanos exactamente cómo puede o cómo ayuda exactamente acudir a terapia ujú, a una persona que está pasando por una depresión. ujú. Pues mira, es fundamental acudir a terapia porque fíjate que no sé si te ha pasado alguna vez que a lo mejor, pues no sé, te levantas un día o estás en un día, ¿no? En el que te pasa algo, pero no sabes qué es lo que es, ¿no? Oye, me siento rara, me siento como mal, pero no sé exactamente qué es lo que me ocurre. Al no saber exactamente qué es lo que me ocurre, al no ponerle un nombre, parece que ese malestar es aún mayor porque es algo que no puedo entender. Entonces es como que la bola de nieve se hace más grande, ¿no? Entonces, en la terapia el primer paso que es fundamental es entender qué ocurre, qué está ocurriendo, ¿no? Y esto se hace en trabajo con la persona, ¿no? Identificar qué es lo que le ha podido llevar o facilitar el que se encuentre en esta situación de depresión, ¿no? Identificamos por una parte el origen, como estamos comentando, y por otra parte, qué es lo que está manteniendo el problema, ¿no? Hay veces que ponemos en marcha determinadas herramientas para tratar de solucionar un problema, pero en realidad lo que estamos haciendo es mantener ese problema, ¿no? Entonces, en terapia podemos identificar todas estas cosas. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está ocurriendo en ti, en tu entorno, para que este problema se esté manteniendo, cronificando a lo largo del tiempo, ¿no? Es como yo siempre utilizo mucho esta pequeña metáfora, ¿no? O esta comparación de que hay veces que una llave abrió una puerta una vez y como abrió una puerta una vez pensamos claro, tenemos la sensación de que esa llave puede abrir cualquier puerta, ¿no? Y forzamos y forzamos y forzamos, pero oye, parece que esa llave no está abriendo esa puerta. Entonces eso es lo que hacemos en terapia, identificar qué llave se está utilizando y poder clarificar cómo esa llave no está abriendo esa puerta, sino está manteniendo el problema, ¿no? Esto es fundamental, José. Entonces, una vez identificamos cómo la persona está gestionando esa situación, buscamos generar pequeños cambios. Probamos otras llaves distintas que puedan ir facilitando el que la persona vaya saliendo de ese bucle. Y eso pasa por, pues bueno, pues poco a poco ir generando acciones valiosas en la vida de la persona, ¿no? Esto es, bueno, se llama activación conductual, la intervención que se realiza en estos casos, ¿no? Pero no es algo a dar una vuelta por la manzana porque sí, sin ningún sentido, como un pollo sin cabeza, ¿no? Sino que al final buscamos el que la persona pueda recuperar la vida valiosa. A lo mejor no podemos hacer que recupere la vida que tenía antes, pero sí el que se acerque a una vida que tenga sentido y que tenga valor para él o ella. Esto es un poco lo que hacemos a grandes rasgos en terapia. Qué interesante. Y todo esto em, en psicología online avanzada que trabajamos de forma online, Ujú. ¿se puede trabajar en terapia online o hay algún impedimento o algo que no se pueda hacer y que sea recomendable utilizar la terapia presencial? Ujú. Bueno,
Al final hay que valorar cada caso, ¿no? Y la gravedad de la situación, pero creo que la situación depresiva es algo que se puede trabajar en terapia online de la misma forma que en terapia presencial, un poco a grandes rasgos, teniendo en mente siempre que hay que evaluar las particularidades de cada persona, pero desde la terapia online efectivamente podemos hacer un buen trabajo, un trabajo adecuado y con la misma eficacia y efectividad que la terapia presencial. Ujú. Claro, imagino que sí habrá casos muy graves en los que sí Ujú. que sería necesaria la terapia presencial, ¿no? Eso es la terapia presencial o incluso un trabajo multidisciplinar con varios profesionales, ¿no? En compañía o en colaboración de un psiquiatra, en fin, en función de la situación de cada persona. Ujú. Pues muy interesante, Patricia. Estamos ya terminando. No sé si Ujú. hay alguna cosa que quieras comentar sobre este tema y pues eso, dejar algún mensaje positivo, ¿no? Para la Ujú. gente que está sufriendo una depresión o que conoce a alguien, que tiene cerca a alguien con depresión. Ujú. Pues como decíamos, José, se sale de esto. Afortunadamente es un bucle, pero tiene salida. Todos los bucles tienen salida si acudimos a la ayuda o a la atención especializada y adecuada. Entonces, se sale de esto, requiere un trabajo activo por parte de la persona, por supuesto, ¿no? Pero se puede salir, se sale y nada, pues animar a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que se vean identificadas con lo que hemos comentado, a que den el paso por recuperar su vida, ¿no? Por volver a recuperar su esencia, su identidad, porque se puede hacer y porque merece la pena vivir una vida valiosa. Genial. Pues muchísimas gracias, Patricia. Y nada, nos vemos la próxima semana. Estupendo, José, un abrazo. Un abrazo, feliz Cuídate, semana. hasta Chao. luego. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.